Eh, Veamos, ayer se dio una cita en el Palacio de Gobierno en que el candidato triunfante, Daniel Noboa, se sentó a conversar con el presidente en ejercicio y hay algo que me gustó. Hay algo que me gustó independientemente de los nombres. Que el candidato Noboa, hoy presidente, que ha elegido los ecuatorianos, no despreció las canas. Y es algo que me gusta de un mandatario joven de 35 años que se juntó de una experiencia pasada que a unos puede gustar y a otros no, pero que termina siendo un referente que nos va diciendo que es un joven mandatario que va a saber escuchar. Por lo menos es la lectura que di ayer. No sé la tuya, Pedro José. Ramiro, Jaime, Javier y Eduardo, un gusto estar con todos ustedes, amigos de Línea 29. Coincido en gran parte con el mensaje que puedes haber visto, el hecho de que el mandatario más joven de nuestra historia ha estado acompañado de cuadros, digamos así, de edad mediana y de edad madura. Para ese momento específico es una gran señal, pero además, y te voy a decir algo, más allá de las críticas que se puedan hacer sobre la específica presencia del vicepresidente Alberto Dajic en la reunión. Creo que es una gestión diplomática muy acertada, poner personas en común que puedan facilitar el trámite administrativo, que además tengan experiencia como la tiene el vicepresidente Dajic, más allá de que a mucha gente le pueda parecer que señales en lo económico anticipadas o distintas de posiciones que el presidente electo ha dado sobre su propia postura en lo económico durante la campaña pudiesen parecer diferentes. Me parece que es muy correcto poner una persona que pueda hacer un puente amistoso entre el presidente saliente y su administración en esta transición, en este proceso de transferencia del poder. Creo que es un gran mensaje, es un mensaje institucional, no tiene que ver directamente con la economía, tiene que ver con la buena manera de llevar amistosamente la transición. Y eso con experiencia, la que ya tienen quienes han pasado por la administración, hace que este evento de ayer nos dé señales de seriedad respecto de la buena intención del gobierno entrante. Pedro José, vamos a suscribir eso, pero vámonos a lo que fue el talón de Aquiles del gobierno, que ya está saliendo, gracias a Dios, ya de aquí a poco. ¿Y qué fue la parte política? Y la parte política es una luz que yo sí necesito ver para saber por dónde vamos a ir. Hay unas voces que sugieren que se quede el ministro Cucalón. Yo no creo que ni él debe ni él quiere, ¿ya? Yo creo que debe haber alguien que no haya quemado barcas. Lo de la muerte cruzada fue quemar una serie de barcas y de puentes, dinamitar unos puentes que tienen algún costo. Y yo creo que debe ir al Ministerio de Gobierno alguien que tenga un diálogo con todas las fuerzas políticas, que no haya tenido en el camino dimes y diretes que ensucien o entorpezcan alguna suerte de comunicación. Y yo no sé, yo voy a votar tu nombre porque tú creo que deberías en algún momento también mojarte el poncho para ir a una instancia de esas, porque es hora de rehacer el andamiaje sobre el cual se sostiene un gobierno y por tanto las líneas de un Estado. Independientemente de ti, yo sé, ya veo que has sentido con mi razonamiento, pero busquemos el perfil de quién debería ser un ministro de gobierno, porque quieras o no, ese es el talón de Aquiles o ese será la piedra angular. Coincido contigo, no en el tema de Pedro Freire, porque creo que hay muchos nombres mejores y de pronto más cercanos definitivamente al presidente electo que pudieran cumplir con esa función, pero creo que el tema va por ahí exactamente. Es indispensable contar en este momento para el presidente, no con uno, te diría yo, con tres, cuatro factores que puedan mantener activa la comunicación fluida y articulada alrededor de políticas públicas, no solamente con otras fuerzas políticas, sino con otras instituciones dentro del sistema republicano. El presidente tiene que tener la capacidad de poder obrar a través de gestores que puedan sentar al Consejo de Participación Ciudadana, al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía, al Consejo Electoral, que pueda sentarles a todos en una mesa, diría yo primero informal, y ojalá en pocos días, para hablar de las tres o cuatro cosas en donde se va a requerir que todos empujen hacia el mismo lado.
la dinámica de la política desde las fuerzas políticas siempre implica la necesidad de que ellas por sí mismas traten de lucirse, de que traten de posicionarse, de que traten de prepararse para la siguiente elección. Pero más allá de eso tenemos instituciones que superan la realidad de los partidos, que existen, que pueden estar débiles o fuertes, pero que están funcionales. Y es en esas en donde también tiene que hacerse esa articulación. Yo te diría que un Henry Cucalón que pueda hablar con los factores políticos es importante. Un perfil como el de él, pero como tú bien has señalado, que no haya quemado las naves. Yo le deseo lo mejor y de hecho, ojalá una larga vida política a Henry Cucalón, en donde él tiene que volver a activarse un poco, como veo que lo está intentando hacer Francisco Jiménez. No sé a dónde lo lleva eso, pero creo que Cucalón tiene que un poco reencaminarse hacia eso e informalmente ayudar en los esfuerzos de llevarse a cabo por interés nacional. Pero también creo, como digo, que necesita 3 o 4 articuladores el presidente Noboa para en el momento en donde estamos, mientras la transición toma estos pasos formales y pacíficos para la transición en lo administrativo, puede empezar a trabajar con los otros poderes del Estado para disminuir el nivel de contienda y poder empujar hacia donde va a requerir, que es lograr hacer funcional efectos rápidos, victorias rápidas en materia de seguridad y en materia de economía. Efectivamente, necesita victorias rápidas y le pasamos a un entrevistador rápido como Jaime Velázquez ahorita. Gracias, Ramiro. Hola, Jaime. Con tus deseos, la verdad es que me pones un poquito apretado en las preguntas. Mi querido Pedro, bienvenido. La verdad es que es un placer tenerte por acá y sobre todo cuando uno tiene que analizar como ecuatoriano, como ciudadano, lo que sucede en este Ecuador. Y lo que sucede en este Ecuador es que simple y llanamente el interés privado o particular está sobre el interés común. ¿Cómo cambiar esa mentalidad desde el punto de vista de que Daniel Noboa es un hombre joven que tiene todo el ímpetu, pero no tiene la experiencia, le faltan las canas? Y efectivamente lo que decía Ramiro, debe rodearse entre la experiencia. Es más, lo escuchaba también al ministro de Gobierno el día de hoy en un canal de televisión diciendo que debería haber un equilibrio en eso de ahí. Es decir, el ímpetu de la juventud con la experiencia de las canas de que alguien ha pasado por ahí. Porque creo que eso fue lo que le faltó al señor Guillermo Lasso, con todo el respeto que se merece, en su gobierno. No tuvo equipo y eso fue un problema muy grave para el Ecuador. Sí, te escuchamos. yo siento que Noboa de una u otra manera nos muestra en su corta pero eficaz trayectoria que está dispuesto a dialogar con quien tiene ganas, pero además de eso que a él no le falta desde ningún punto de vista las ganas de triunfar. Y creo que la efectividad con la cual ha hecho esta trayectoria meteórica da para pensar que puede haber muchos elementos de juicio en los cuales escogerá bien de quién acompañarse. Creo que tiene retos grandes en los cuales el gobierno de manera transparente tiene que hablar con el presidente entrante y ojalá esa mesa de decisiones que todavía debe asumir el gobierno actuante sean llevados a cabo con la transparencia y ya con la experiencia que además han ganado y que ha mencionado Henry Cucalón. Por ejemplo, la manera en la cual se debe absolver de manera emergente el abastecimiento de electricidad para el Ecuador. Esto es un tema que debería convertirse en un asunto absolutamente abierto, que de hecho a través de la actual administración del sector eléctrico del Ecuador, el gobierno en funciones tiene una deuda de transparencia gigantesca y tal vez es la manera en ese tema puntual mostrar cómo sí puede terminar haciéndose algo transparente y cómo el presidente entrante puede empezar de manera inteligente a asegurarse a sí mismo la solución de un problema por la mano del que está saliendo, sin decir que detengan procesos ni nada, pero buscando transparencia, porque créanme, yo estoy dentro del sector y no estamos viviendo unos momentos de transparencia ni como consecuencia de las malas experiencias que ha tenido ya el gobierno del presidente Lasso. Así creo que ese es un caso en el cual podemos tomar de la mano el asunto de la experiencia y las ganas y empezar a encaminar un poco mejor las cosas, porque yo veo que también surgen voces en este instante, Jaime, que empiezan a denostar al presidente por un errado concepto de cómo volver a posicionarse. Hay varios medios en esta misma mañana que he escuchado que ya le hablan de superficial, que ya le dicen que va a ser un gobierno, que le dicen un poco de cosas innecesarias por anticipado. Yo creo que quien se siente perdedor de las elecciones debe lamerse sus heridas en silencio y tiene la responsabilidad de replantear sus estrategias con contundencia.
pero volver a fomentar el odio desde cero, como lo he escuchado esta mañana en varios medios, sobre todo de Quito, es un error, es un error, digámoslo así, siendo un contendor uno nunca debería mencionar los errores del contendor, pero les digo, el error que están cometiendo puede pasarnos una factura de violencia política innecesaria cuando es una oportunidad de construir. Así que más bien, exhiban las otras fuerzas políticas, la gente sesuda que deben tener entre sus filas y aprovechemos para ir generando un momento de transparencia con la transferencia del mando también. Ojalá sea así, mi querido Pedro, porque la verdad es que lo que tú dices en un momento dado, sí, no debería haber ese odio, pero ese odio se transforma en un interés particular, que es yo voy a hacer un pedazo al que esté y simplemente me olvido del Ecuador. Y eso es lo que no aprende la gente en el Ecuador y no, por más tumbos que tenga, parece que no entienden que el Ecuador necesita unión, por un lado. Lo segundo que te iba a decir es el tema específicamente del equipo de Novoa. Yo creo que cuando un presidente llega es complicado nombrar a más de 500 personas que respondan inmediatamente y que tengan pues, obviamente el perfil adecuado. Es que es complicado. Entonces se llenan muchas veces de las personas que ya vienen haciendo carrera internamente y pues obviamente cometen ciertos errores políticos, me refiero. ¿Tú crees que también me vean en este momento? O sea, ¿cómo le aconsejarías en buscar las mejores personas para ocupar ese sinnúmero de puestos que el Ejecutivo tiene que nombrar y que tienen que responderle al pueblo ecuatoriano en estos momentos porque ha sido un caos total la falta de gestión por parte del gobierno y justamente es por el tema de que no tenían equipo? Lo ideal o lo perfecto es enemigo de lo bueno y es evidente que en la circunstancia en la que estamos, el gobierno que entra lo hace solo para culminar el periodo electoral del presidente saliente, por lo cual era imposible pensar que alguien esté preparado con todo a la mano. Pero sí es importante, y para eso hay elementos estratégicos. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar recientemente también, digamos, en la misma contienda electoral, es tener identificados a los funcionarios que pueden ser de confianza, no por posición política, sino por desempeño institucional, buenos técnicos, buenos gestores, buenos administradores públicos, buenos administradores de cuentas financieras en el sector público, que son gente que muchas veces más bien no están colgados de la dependencia política y que muchas veces hasta pueden estorbar, pero son identificables. Yo te diría que es factible si las organizaciones políticas quieren colaborar con eso. Te hablo del Partido Social Cristiano, te hablo de Construye, te hablo de la izquierda democrática inclusive. En las filas de ellos hay gente que tiene, digamos así, las listas de funcionarios que son gente limpia. Y hay que empezar a contar con esa gente. Creo que el presidente a estas alturas debe ya, y estoy seguro tendrá ya acceso a identificar a esos funcionarios institucionales. Y dentro de sus propias filas, en lo administrativo, él es un tycoon, es un tipo, una estrella en el ámbito empresarial. Estoy seguro, si no él, tendrá dentro de sus propias líneas gente que puede ayudar a identificar, inclusive por pruebas someras de confianza, los perfiles con los cuales se podría trabajar. No creo que es imposible de hacer. De hecho, creo que hasta 600 perfiles son identificables de gente que sin necesidad de militar ideológicamente puede estar dispuesta a trabajar cívicamente. Y esa es otra de las cosas que tienen que hacerse ahora, durante el proceso de transición, antes del ascenso al poder. El día que el presidente llegue a Carondelet ya con la banda presidencial, que creo que va a ser el pase del niño a este paso, ya es muy tarde. Estas cosas tienen que suceder ahora con un bajo perfil, porque siempre hay esta especulación de quién va, dónde va y tal, pero es un trabajo silencioso en el cual el presidente electo debería estar concentrando sus mejores talentos. Clarísimo. Le doy paso a mi compañera en cabina. Adelante, Javier Segar. Gracias, Jaime. ¿Cómo le va? Buenos días. La verdad que, mire, hemos venido dialogando con algunos personajes de la política nacional y yo creo que lo fundamental en este corto periodo que tiene este presidente que ha sido elegido por los ecuatorianos, hay que establecer una agenda país que nos permita en 3 o 4 temas fundamentales ponerse de acuerdo. Cuidado y nos volvemos a topar con esa piedra llamada asamblea en la que va a querer entorpecer de alguna u otra forma por los intereses políticos y no por los intereses de los ecuatorianos que tanto necesitamos 3 o 4 temas que sean solucionados lo antes posible, Pedro José.
creo que tampoco es muy difícil de identificar cuáles son y cómo tenemos que resolverlos. Yo diría, dentro de lo plenario, dentro de los conceptos grandes que son abastecernos de recursos para poder sostener la salud, la seguridad y la educación como mínimo, es el de poder trabajar con respaldo político suficiente la situación de nuestro endeudamiento externo. En materia de seguridad, cómo hacer colaboración para poder generar medidas de inteligencia y de selección en lo institucional para poder depurar la fuerza pública y poder colaborar en ese empeño, además, a mantener el trabajo del Ministerio Público. Esto es con colaboración con los Estados Unidos de América, es con nombre y apellido, y es mejor que todos entendamos que es para bien de todos. Entonces, es un tema que tiene que transgredir o cruzar las líneas de quienes perdieron las elecciones, en donde además ya hay voluntad también de llevar a cabo una gestión eficiente en este sentido. Todo el mundo, incluso de ese lado, necesita lavarse un poco, eso hay que aprovecharlo. Segundo, en materia de seguridad, es a partir de esa inteligencia de manera inmediata, con lo que se quiere primero hacer la recuperación física del control de los espacios de control completo del Estado, que son las cárceles, las fronteras, los puertos y los aeropuertos, además de las agencias de control directamente en materia de hidrocarburos, electricidad y minería, como bueno, migración también estaría con el tema de fronteras. Pero esas medidas son las más inmediatas en esa materia. En materia de salud, es indispensable garantizar el abastecimiento de todos los dispensarios, de todos los hospitales, de todas las instancias de atención primaria inmediata y llegar a acuerdos con todos los proveedores de la red de salud pública que de alguna manera han sido tratados negligentemente por el gobierno. No hay manera de mejorar las cosas en el discurso si es que no se llega a acuerdos económicos que puedan permitir que el sistema se haga sostenible. Y eso, créanme, estas dos cosas de manera inmediata nos van a ayudar a tener una mejor cara para poder tratar de manera inmediata con nuestros acreedores. El Ecuador necesita mostrarle al mundo que tenemos un presidente que se interesa por la gente de una manera responsable, que puede demostrarle a la gente que a pesar de que asume decisiones responsables, que pueden ser duras, no deja de trabajar para la gente y no para nuestros acreedores. Este es un tema esencial e implica recuperar de alguna manera, yo sé que no hay los recursos, pero dejar una línea proyectada clara de cómo se devuelven recursos a la seguridad social y de cómo se invierte de manera agresiva en los campos viejos para poder tener ingresos en materia petrolera, mientras se desactiva el ITT, controlando además el escape de combustibles subsidiados a los países de frontera. Y en el tema de educación es indispensable que el presidente aproveche esa personalidad pública que él tiene como líder joven, como líder mediático, y que aprovechemos esa presencia glamurosa entre los jóvenes que puede tener el personaje de este joven potentado que llega al poder con una imagen fresca para darle esperanzas y movimiento a todo un magisterio público que necesita un cambio de visión hacia una mejora de servicios continuos. Y nos da esperanza a todos de que el país no va a parar por las circunstancias de violencia. Para eso, 3 comidas al día para el sistema de educación es básico. La plata hay también para el asunto, solo es cuestión de querer ponerlo en marcha. Y fundamental desde el punto de vista de esta relación que debe existir entre Ejecutivo y Legislativo, que existe el puente adecuado. Porque si envían un proyecto de ley y el obstáculo está llamado función legislativa, no hay gobierno que genere gobernabilidad en el país. Hay que recuperar la institucionalidad y la gobernabilidad en el Ecuador también, Pedro José. El presidente no ha hablado claramente de una intención de mandar proyectos económicos urgentes, una batería de proyectos económicos urgentes, y en ese sentido yo pensaría que lo mejor que se puede hacer más que sumar y restar votos es de parte de los partidos políticos asesorar bien a los bloques para poder darle viabilidad a esos proyectos de manera rápida, disminuyendo el nivel contencioso alrededor de las resoluciones que tienen que tomarse. Las cosas importantes no son asunto de negociación en este momento, son un asunto de reacción bajo condiciones de extrema emergencia económica. De mi parte, gracias, Eduardo. Continúa con el diálogo. Sí, perfecto. Pedro José, siempre un gusto saludarte y conversar contigo. Hay un tema que comentábamos el día lunes largamente con Gustavo Larrea, también ex candidato presidencial, a quien también lo tuvimos esta semana, y hablaba que era fundamental lograr un consenso en la Asamblea Nacional, tener una Asamblea Nacional, por lo menos pues, para los puntos más importantes de acuerdo.
No obstante, ya veo esta polarización entre dos sectores, entre construye y los que perdieron. No, si hablan con ellos, no. No, si hablan con nosotros, no. ¿Hasta cuándo este maniqueísmo, teniendo el Ecuador necesidad de aprobar proyectos que quedaron listos en segundo debate solo para aprobar, como el fenómeno del niño, como el de la seguridad, como el de la salud mental? O sea, o es que sencillamente... Mira, estaba esperando que preguntes de esto, Eduardo. Es una pregunta que me quitó el sueño desde anteayer. Me alegro. Y te diría una cosa, tengo dos versiones para la respuesta. La sumamente enérgica que apela a increpar a los líderes políticos de las facciones, a dejar de lado su propia mediocridad y banalidades, que no voy a usar en esta ocasión. Y la otra, que es la de apelar al patriotismo de estas personas. Al patriotismo de María Paula Romo, apelar al patriotismo de Jaime Nebot, apelar al patriotismo de los hermanos Correa, apelar al patriotismo de todos para entender que el odio solamente sirve para construir odio. Los acuerdos se construyen a partir de un ejercicio de la frialdad y del pragmatismo. El tiempo para el odio es el tiempo personal de cada uno de ellos. Hoy el país demanda de ellos, porque en cambio desde la opinión pública tenemos la obligación de desnudar a quienes no hacen y no cumplen su función política de una manera cívica como detractores y traidores de la patria. Hoy dejar de lado los odios para poder articular un gobierno que nos permita en 2 años empezar a reencaminarnos de una manera democrática, republicana y liberal apropiada, es una responsabilidad moral de estas personas que tienen liderazgo, como es obligación de la ciudadanía reconocer a quienes ponen sus odios personales por encima como traidores de la nación. Y es necesario, sí, escracharlos, apedrearlos y despojarlos de todo poder si no son capaces de dejar de lado el odio para ayudar a la construcción de la nación. Coincido plenamente contigo. Hemos sido y somos críticos de uno o dos de la gente de los que no ganaron esta elección en mucho, pero en el tema legislativo requerimos de todos, no solamente de uno, sino de todos para que no pase lo que ha pasado. El Ecuador está sufriendo demasiado y es un gobierno corto que requiere ya para arreglar las cosas que hay que arreglar para mejorar. Mi segunda pregunta tiene que ver con la famosa consulta popular que el presidente electo ha planteado y que hará en el primer trimestre o cuatrimestre del año, que es el primer año de su gobierno y el último a su vez, pues, porque es increíble la contradicción. Primer año de gobierno y último a la vez, antes de la elección. Ha hablado de algunos temas, como por ejemplo poner jurados en las cortes y algunos otros asuntos. Hay gente que lo ve como negativo porque va a gastar un dinero. Sin embargo, de lo que se le criticó al presidente de la República, Guillermo Lasso, es que demoró demasiado la consulta que él ofreció hacer de entrada. ¿Es oportuno, en tu criterio, hacer la consulta, consultarle a los ecuatorianos, ir a las urnas para saber y poder hacer lo que él ofreció, lo que el presidente electo ofreció y quizás alguna otra cosa más que sirva para el Ecuador? Yo me acuerdo cuando tenía unos 15, 16 años y todavía se estilaba ir a declararse a la enamorada. Sí. Uno aprovecha el mejor momento cuando ya te lograste ir al cine un par de veces, te aceptó los helados y todas las cosas están en positivo para entonces proponer. Yo creo que política un poco esto funciona así. Cuando uno quiere proponer realmente la respuesta por la vía de la consulta al pueblo, es el momento en el cual el romance está en ese mejor momento de expectativa para poder lograr el noviazgo. Y sí, en ese sentido, por tiempos, de pronto es lo mejor. Ahora, ¿cuál es el contenido de esa consulta? Hay que ver claramente si se refiere de reformas estructurales que van más bien a ser necesaria un tema de asamblea constituyente, o si son asuntos que realmente pueden implementarse como resultado de una posición mayoritaria de los electores empadronados. Y sí, yo pensaría que es un momento excelente para pensar en esas cosas y yo le invitaría al presidente electo a considerar, de hecho, la reforma de los artículos 313 al 319 para permitir que de verdad la iniciativa privada sea un factor de desarrollo económico del país. Esto para mí es lo más importante dentro de toda la basura constitucional que contiene el cuerpo este de Montecristi.
y es permitir las cosas importantes de la vida de la nación no sean un asunto que solo depende de la voluntad de los políticos y por excepción del sector privado. Creo que el kit de poder transformar la economía del país y pasar de los discursos que Lazo tuvo de que ya llega la inversión y al final no hizo más que cócteles y no llegó ninguna inversión, a que el país sea atractivo y pueda recibir capitales relevantes distintos del crimen organizado, es reformar esos artículos del 3.3 al 3.19 para garantizar como principio de la economía liberal de la República la iniciativa privada como motor del desarrollo nacional y por excepción, cuando ésta no quepa, la acción directa del Estado. Ese pequeño concepto nos va a producir miles de millones de dólares, cientos de miles de empleos y claro, le va a dificultar la vida a quienes viven hoy solamente de extender la mano desde la política para llenarse la boca de garantías y derechos, que lo que les ganan son prosélitos que tienen derecho, por la misma norma constitucional, de recibir promesas que los políticos normalmente nunca les van a cumplir. Daniel Solórzano con la pregunta final a nuestro querido señor amigo. Director. Gracias, señor director. Pedro José, ¿cómo estás? Buen día. Te he escuchado con atención, celebro tus buenos deseos para el nuevo presidente, celebro también esa visión que tú tienes de una nueva democracia. No coincidimos en un aspecto fundamental. Esta es una democracia instaurada por partidos políticos que no son de ahora, cuya práctica política viene desde el velasquismo, aupado por un populismo que simplemente ha cambiado de figura, porque durante varias décadas estuvimos hablando del populismo de Assad Bucarán, pasamos al populismo de Bucarán, después pasamos al populismo de Correa, y seguimos en esta dinámica de estar en contra o a favor de determinada persona. Ocurrió con todas las personalidades populistas que te he dicho, y digo yo, celebro tus buenos deseos, pero con una votación del 48% hay una dinámica que te dice que no todo el país está de acuerdo con lo que tú quieres hacer. Hay un alto porcentaje que está militando por una tendencia que en los últimos años ha estado obtusa, solo mirando lo que ellos creen que debe ser y no lo que la mayoría dice. Entonces, en ese escenario, ¿cuál crees tú que va a ser la dinámica de gobernabilidad del nuevo presidente, tomando en cuenta un bloque importantísimo que tiene la facción perdedora y que ya lo ha dicho, no va a permitir ciertas acciones por parte del presidente que, a decir de ellos, lo van a perjudicar? Yo diría romper las facciones y quitar de la mesa a los líderes evidentes que tienen que asumir un rol más discreto, pero sí tomar para el trabajo en conjunto cuadros que gocen de credibilidad, tanto de la minoría perdedora como de la mayoría vencedora. Un gobierno de acuerdo, un gobierno de unidad, un gobierno para completar el periodo del gobierno saliente, requiere en este instante de cuadros que sean creíbles para el lado y lado. Me explico. Yo no necesito un acuerdo explícito con la RC para escoger un ministro en determinada área en donde ellos hayan sido eficientes y poco dogmáticos en lo político, pero que sea un cuadro creíble para ellos, que muestre la disposición realmente de trabajar con ese lado de los electores. Y eso es un ejercicio que se puede hacer. O sea, dentro de eso, de cualquier proceso político, tenemos personas que pueden tener características que les hacen aceptables, creíbles y confiables para otras facciones políticas. Y estoy hablándote desde mi propia experiencia, en la que he tenido el honor, a pesar de que se me ha criticado mucho, de ver de cerca e interrelacionarme de cerca con distintas facciones políticas. Esto es algo que es viable y en este punto es indispensable. Y además creo que el nuevo presidente no hay razón para no pensar que tiene la habilidad para lograrlo. Sin duda. Ramiro, tenía un comentario antes de cerrar la entrevista. Pedro José, siempre yo pensando en voz alta, le digo, a mí que me sienten de ministro de gobierno, lo primero que hago es coger un avión y lo voy a hablar con el presidente Correa, a México, a donde esté. Segundo, me cojo un carro y voy a Mocolí a hablar con Jaime Nebot. De ahí me siento con el coronel Gutiérrez, que está diciendo que va a armar un bloque de 14. Y de ahí me siento con la gente que construye y de ahí con el señor Gustavo Larrea. Yo no creo que hay que hablar con más gente. Son 5 personas con las que hay que hablar. Y ya lo hago, le digo a la prensa, voy a hablar con ellos. Claro, no les voy a decir lo que voy a hablar. Transparentemente, pero hay que hacerlo. Pero transparencia sobre todas las cosas. ¿Sabes qué? Y voy y que me vean que entro a Mocolí y que me vean que cojo el avión para irme a México a hablar con el señor Correa.
Pero hacer estas cosas bajo el tapete y dejar la sombra de sospecha es lo que le ha hecho daño a la República. Y yo creo que el presidente Noboa tiene la posibilidad de hacerlo. Incluso hasta para equivocarse, yo creo que uno tiene que hacerlo por cosas que valen la pena. Y sin embargo, creo que no sería un error mostrarle al país que una generación joven de políticos tiene la capacidad de obrar con transparencia. Si eso es de equivocarse, creo que ya es un logro. Así es, Pedro José. Muchas gracias. Gracias, querido amigo. Te mandamos un abrazo y seguimos adelante. Gusto de saludar. A ustedes también. Asomarán en Quito para la colada morada. Nos toca, así es. Yo estoy por acá por Guayaquil, palomita también. A mí me tiene pendiente ceviche, Ramiro, me tiene comido el cuello. Pero venga pues. El gordito no invita al gordito Ramiro. Perdón, yo devoto a la Virgen del Codo no soy. Así que usted venga y va a ver cómo invito. Así como Pedro José dice en la entrevista, Gordito Ramiro. Coja un avión y venga a Guayaquil, se acabó el asunto. Nada más. No demore. Y la ventaja es que paga medio boleto. Abrazo, amigo. Había que darle al final. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Javier, decimos, llegó la mejor época del año. Eduardo, vaya con su nieto, ¿sabe a dónde? Cuénteme. A la gritería que queda